Servicio Divino de Palabra, domingo 30 de enero de 2022. Bien, hermanos, para esta mañana tenemos un texto bíblico que está en Mateo, en el capítulo 9, el versículo 36, que dice lo siguiente. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hasta aquí. Muy bien, muchas gracias, hermanas, muchas gracias. Bien, hermanos, es una gran alegría poder una vez más compartir con todos ustedes el servicio divino, poder saludarnos, aunque sea a través de este medio, pero que va más allá de lo técnico, lo hacemos con el corazón. Les damos a cada uno de ustedes, en el lugar donde se encuentran, una muy cordial bienvenida al servicio divino, al altar de Dios, al encuentro con nuestro Padre del Cielo. Y también reciban y sientan los saludos y deseos de bendición del apóstol de distrito para cada uno de ustedes. Realmente lo vivimos así. Estaba pensando qué hermoso comienzo que a través de la música las hermanas pudieron brindarnos, porque haber comenzado todos juntos con el himno Jehová mi pastor, tan conocido de tantos años, ¿no es cierto? Ese Salmo 23, nada me faltará. Y ahora con este himno, ¿sabe quién es el amigo tan fiel? Hermanos, reconozcamos y vivamos la gracia que nos ha tocado. Por parte de nuestro Padre del Cielo, de llamarnos a su casa, a sus cosas, ser Él, porque lo decía así, ser Él nuestro pastor, nuestro guiador, quien nos toma de la mano y nos lleva por los mejores lugares, aunque a veces atravesamos valles oscuros, pero tomados de la mano de Él, seguimos transitando porque siempre está su protección y su amor. Y tener un gran amigo como Jesús, como Cristo, que nos conoce, que nos ama, que nos acompaña, que debe tener tantos sentimientos para con cada uno de nosotros y desea que podamos vencer todas las cosas y que podamos tener entonces un encuentro con Él definitivo en esa vida eterna, es algo muy hermoso y muy maravilloso, muy elevado, muy profundo, pero que es bueno reconocerlo y vivirlo. Sacarlo del medio de nuestra vida cotidiana, de nuestras situaciones, de nuestros hechos, resaltarlo y que esto ilumine todos nuestros caminos. Por eso es hermoso comenzar así, que esto pueda servir de fuerza, ¿no es cierto?, de gran alegría, de mucha confianza y mucha esperanza por todo lo que está por delante. Miren, hoy tenemos un servicio divino basado en este texto bíblico que está referido a Jesús, como un pasaje de su vida sobre la tierra. Seguramente Jesús habrá vivido muchísimas experiencias, algunas han quedado relatadas en la Escritura, seguramente muchísimas no, pero esto marca una característica de Él que también podemos tomar para nosotros y que nos hace bien, porque de acuerdo a lo que dice esta palabra bíblica, hermanos, Jesús tenía compasión. Y eso es algo muy grande, ¿saben por qué? Porque compasión no es tan solo movilizarse o tener pena por la circunstancia del otro, ¿no es cierto?, del vecino, del prójimo, de aquel que conocemos. Y cuando le pasa algo uno siente dolor y, en fin, y se conmueve. Compasión es más que eso, hermanos. Es, sí, tener ese dolor, ese sentimiento, pero también compasión significa ponerse en marcha, hacer cosas para ayudarlo al necesitado y tratar de solucionar el problema. Y así lo hacía Jesús. Él tenía todo el poder, él hacía milagros, ¿no es cierto? Pero lo hacía así. Entonces cuenta, hermanos, estos versículos, que él iba por las aldeas, por las ciudades, en camino a Galilea, y se le acercaban muchos necesitados. Era muy común, enfermos,
atribulados, ¿no es cierto? Y él lo que primero hacía era dar testimonio del reino de Dios, era su misión primordial, pero también ayudaba a los necesitados. Aquí en estos versículos anteriores hay varios casos. Uno de ellos es una niña que había perdido la vida y entonces su padre, un principal de esa sociedad, va y pide la ayuda a Jesús y entonces Jesús va a la casa y entonces esa niña vuelve a la vida, después cura a un no vidente, cura a uno que había perdido el habla, en fin, situaciones cotidianas podríamos decir. Él se compadecía, tenía ese sentimiento con aquellos que le rodeaban, pero nunca, y este es el gran detalle, nunca dejaba de dar testimonio del reino de Dios y del camino a Dios. Él no había venido solamente para solucionar problemas humanos o cotidianos, como muchos pensaban, sino realmente era el Hijo de Dios. Era la puerta abierta a un futuro maravilloso, a esa patria celestial. Todavía faltaba todo su trayecto sobre la tierra, su sacrificio, pero ya él iba mostrando cómo era esa realidad que vivía. Jesús tiene compasión. Entonces, y en esto me detengo unos minutos para decir, tuvo compasión, lo podemos comprobar, lo creemos que vivió estas cosas, pero Jesús tiene compasión. De la misma manera lo vive con nosotros. Entonces, eso puede ser un punto fuerte para nuestra vida de fe, para nuestras situaciones, para nuestros hechos, de que Jesús también está a la expectativa de nuestras necesidades. Nunca va a dejar de vincularnos o de enseñarnos y de ayudarnos y de mostrarnos, hermanos, el camino a la patria celestial, ¿no es cierto? El mayor fin de Dios, el proceso de salvación, de redención del pecado. Pero ante la necesidad, hermanos, Jesús va a obrar, por eso rogamos, por eso le pedimos todas las cosas, por eso nos acercamos, por eso nos hace bien hablar con Él, Él nos escucha, es una presencia permanente para nosotros, hermanos, y de esto nos tomamos. Y así, hermanos, como dice el texto, uno dice, y al ver las multitudes, y pienso que más este término puede referir a una gran cantidad de personas, pero también puede referirse a una gran diversidad de situaciones. Y no solamente para ese momento contemporáneo de Jesús, sino para todos los tiempos, que nos alcanza también a nosotros. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Uno puede decir, bueno, habrá visto con sus ojos materiales, ¿no es cierto?, las cosas que tenía alrededor, como a veces nos pasa a nosotros, vamos por la calle, vemos una situación, la otra, y nos conmueve. Pero ¿cuánto más habrá visto Jesús en su poder? Era Dios. Y al ingresar, ¿no es cierto, hermanos? Al corazón de las personas, a la esencia de las personas. Esa, como lo dice aquí, hermanos, estaban desamparados y dispersos, ¿no es cierto? Espiritualmente, en su propia vida, en sus proyectos de vida. Vayan a saber qué es lo que realmente veía Jesús, a tal punto que se compadecía. Y lo que él, como lo expresa aquí, dispersas como ovejas que no tienen pastor. No se quedó tan solo en una situación de descubrir un problema, ¿no es cierto? De decir, bueno, pasa esto. Como dijimos, compasión es actuar. Es decir, bueno, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo ayudo yo a mi prójimo a solucionar esto? Entonces Jesús deseaba generar pastores que pudiesen conducir a esas personas a Dios, a ese reino de Dios, a ese proyecto de vida espiritual maravilloso. Y así lo hizo, hermanos, así él se pudo constituir en el buen pastor. Él lo dijo, Dios es el gran pastor de todos y envía a su Hijo para que sea pastor de toda la humanidad. Y entonces allí viene, hermanos, este sentimiento que hemos comentado. Si confiamos en Jesús, hermanos, si creemos en Cristo, entonces no tenemos que sentirnos ni solos ni desamparados, tenemos que estar seguros. Y para todas aquellas situaciones que pueden acontecer en la vida de cualquier persona, esa búsqueda, ¿no es cierto?, de esa perspectiva genuina de vida, esa realidad de vida existencial, Jesús es la gran puerta, es la gran llave, es la gran realidad. El que encuentra a Jesús encuentra todo. Ahora, claro, uno puede pensar, qué hermoso todo esto, cómo era el Señor. Luego le dice a sus discípulos, verdaderamente la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿cierto? Entonces,
les enseña cómo tenían que hacer, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. También en nuestra actualidad, hermanos, en nuestra vida, en nuestras comunidades, en nuestro entorno, y está la solución. Rogad a Dios, pedirle a Dios, hay que pedirle todas las cosas a Dios, y Él escucha, y es poderoso, y entonces puede despertar corazones, y puede despertar la ayuda oportuna en el momento que más necesitamos por aquel que Dios envía y puede ser nuestro ángel visible. Esto lo hemos vivido muchas veces, y es una gran experiencia que llevamos en el corazón. Dios se muestra, pero hay que rogar. Frente a todo este hecho, hermanos, frente a esta actitud de Jesús, esta maravilla de Cristo, claro, uno puede pensar, y yo también me puedo constituir oportunamente en un pastor. No pensamos tan solo en el pastor, en la figura que tenemos en la comunidad, el pastor que tenemos en la iglesia, no, el pastor, ese hermoso ejemplo que Jesús traía y que era muy común en esa época, en esas ciudades, el pastor con las ovejas representativas del pueblo y el pastor, aquel que guiaba. No era fácil esa actividad en esa época, hermanos, era muy ruda, muy complicada, era muy dedicada. El pastor, el que guiaba, el que conocía los pastos, el que conocía las aguas, el que curaba, el que las protegía de noche, en fin, toda una actividad antiquísima, hermanos, relataba en la Biblia incluso, el pastor. Cabe la pregunta, ¿hemos crecido algo, cuánto, mucho, ¿no es cierto?, en el sentir de Cristo, en la naturaleza de Cristo, para que esto se pueda producir? Si ustedes leen después, en los versículos que siguen, hermanos, a estos versículos que sirven de base para el servicio divino, Jesús lo primero que hace, elige a sus discípulos, a sus apóstoles. Y luego les da el envío y el encargo y los envía a distintas ciudades. Y les explica en forma detallada y maravillosa todo lo que tienen que hacer, todo lo que tienen que llevar, todo lo que se van a encontrar, cómo tienen que obrar. Es decir, su deseo al ver esa multitud que él presentía, que estaban dispersos, que no tenían un pastor, entonces genera a los discípulos y los envía. Hoy el amado Dios, hermanos, obra de la misma manera. Guía a la humanidad a través de seres humanos, imperfectos, pero que se obran en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, y dejan sus intereses propios, hermanos, sus propias opiniones, pueden generar también una expectativa espiritual de vida que va más allá de nuestra propia existencia humana, de nuestro propio día cotidiano, hermanos, que no renunciamos a esto, hermanos, en esto también somos muy lógicos, amamos la vida, la llevamos adelante con la bendición de Dios, pero hay algo mucho mayor. Entonces podemos también nosotros y cada uno ser un pastor, ser un guía, ser un ayudador, tener compasión también con aquellos que uno ve que están dispersos, que están desorientados, que cuánto le vendría bien una palabra, que cuánto le vendría bien decirle, mira, acá está Dios, acá está el Señor, acá está la bendición, acá está la verdad de toda la vida. Tú puedes seguir con tus deseos, tus proyectos, pero mira, esto es mucho mayor. Ese es el pastor, hermanos. Entonces, hoy pensaba en este servicio divino, hermanos, por un lado vieron, cada uno de ellos tenemos un mensaje que tenemos que tomar, pero también hoy tenemos una tarea que hace a nuestro ser hijos de Dios. Poder constituirnos en un ayudador, en un guía, en tantos seres que buscan a Dios, que necesitan a Dios. Uno puede decir, hermanos, todos necesitan a Dios. Algunos los buscan, otros no, pero todos necesitamos de Dios y nosotros podemos ser ayudadores de ellos. Hoy el mensaje, hermanos, tan hermoso, por un lado es Jesús ayuda a los seres humanos en la necesidad, como lo hizo en ese pasear o visitar cada ciudad, cada aldea, cada lugar, cada sinagoga, hermanos. Y les muestra el camino al reino de Dios. Eso lo hizo en este momento, lo hace hoy. Nos ayuda también a nosotros en cada necesidad. Rogamos al Señor por toda nuestra vida. Nos blanqueamos ante Él, abrimos el corazón, abrimos todo, hermanos, nuestras alegrías, nuestras felicidades y nuestras preocupaciones y nuestras luchas, todo a Dios. Lo exponemos maravillosamente. Pero también nos pide hoy, hermanos,
que cada uno en su desarrollo, en su crecimiento espiritual, pueda constituirse en un ayudador, en un pastor, simple, sencillo, humilde, a veces desapercibido, pero que cuando es necesario Dios puede obrar por cada uno de nosotros. Que así lo podamos vivir, hermanos, que tengamos cada uno esta hermosa experiencia. Decimos hacer esto, hermanos, porque no solamente vamos a ayudar a otros, sino en esa ayuda vamos a ser muy felices, muy alegres, vamos a palpar el obrar de Dios que pasa por el corazón del Hijo de Dios y ayuda a otro ser que lo está buscando.